Buenos días a todos, un saludo muy especial en este 1 de enero. Como iglesia nosotros celebramos el día de Santa María, Madre de Dios. Ese es el día que celebramos este primero, Santa María, Madre de Dios. Para ello vamos a utilizar la palabra de Dios. Es del capítulo 2, versículos 16 y 21. Dice la palabra: fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se los habían anunciado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este día es un día como ya lo mencionaba, de la Virgen María, Madre de Dios. ¿Por qué es Madre de Dios la Virgen María? Porque es la Madre de Dios, porque Dios mismo quiso hacerse hombre, porque Cristo es Dios. Lo único que quiso tomar forma de hombre, y lo quiso hacer a través de la Santísima Virgen María. Entonces Dios viene a rescatar su pueblo para poder de nuevo, para poder restaurarlo, para poder llevarlo al cielo. Es decir, al ver Dios cómo la humanidad vivía hundida en el pecado, hundida en el vicio, en todo lo que es pecaminoso, Dios mismo quiere salvar a la humanidad, pero para ello, ¿qué es lo que hace? Dios mismo se hace presente tomando figura de hombre y le llama al Hijo Jesucristo, porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, como cada uno de nosotros lo sabemos, que lo menciona la palabra de Dios en el San Lucas 1, en todo ese versículo. Entonces, la Madre de Dios, ¿por qué? Porque Dios mismo se quiso hacer presente, pero como Él es espíritu, necesitaba tomar un cuerpo para poder hacerse presente, porque a Él no lo vemos, porque Él es espíritu. Nadie puede ver a Dios, solo hemos visto al Hijo, que es representación de Dios. Entonces, por eso es que María es la Madre de Dios, pero de Dios hombre. Y Él le llama mi Hijo. Eso es lo que a veces no entendemos. Entonces, por eso es que al leer la lectura dice que los pastores fueron a ver y encontraron al niño acostado en un pesebre como los ángeles se lo habían anunciado. Entonces es importante darse cuenta de eso. Los ángeles anuncian a los pastores y los pastores van y se convencen que lo que les había dicho era una realidad. ¿Y qué hicieron? Dice, María guardaba en su corazón, meditaba y reflexionaba todo eso. Entonces, los ángeles dicen que al escuchar, las personas que estaban allí escuchaban lo que los ángeles habían dicho, alababan a Dios todos por lo sucedido. Es decir, alababan al Dios mismo, hermano. Entonces Dios quiso hacerse presente en la humanidad. Por eso es que no podemos decir nosotros, no podemos nosotros ignorar las cosas y no notar, porque Dios quiso hacerse presente en esta mente, en este mundo. ¿Y cómo quiso hacerse presente? ¿Cómo podía hacerse presente para que nosotros pudiéramos ver? Por eso es que ahora sí la humanidad ha visto a Dios.
Por eso es que el anciano Simeón, cuando lo lleva a presentar a la Virgen María, dice, ahora sí ya puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador. ¿Qué quiere decir la palabra? Dios con nosotros. Entonces Dios se hizo presente en este mundo y para que lo pudiéramos ver, porque nosotros con los ojos humanos no podemos ver a Dios, solo lo podemos sentir con lo espiritual, pero Él quiso hacerse presente a través de un ser humano para que nosotros entendiéramos y viéramos que conociéramos a Dios. El que me conoce a mí, dijo Jesús en una lectura, el que me conoce a mí, conoce al Padre, porque Él me ha enviado a mí. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es decir, porque Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas en una sola, es una sola unidad. Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, todo es Dios. Por eso es que decimos que María es la Madre de Dios, pero en este caso Dios que se hizo hombre, se hizo presente y no podía parecerse como un hombre adulto, porque entonces hubiera sido más difícil para creer, en que no le creyeron aquellos, aunque había vino a crecer como un niño, y si hubiera parecido como un ángel, como cualquier hombre ya adulto, no le hubieran creído. Por eso el proceso Dios quiso que fuera igual como el crecimiento de un niño, como el crecimiento de un bebé y luego ser joven y luego pasar a adulto. Entonces, por eso es que nosotros veneramos a la Virgen María, porque ella es la Madre de Dios que se hizo presente en este mundo. Dios quiso hacerse hombre. Y lo vuelvo a repetir. Se quiso hacer hombre. Y por eso la lectura dice aquí, como ya le hemos leído, dice la palabra, todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María por su parte guardaba todos estos acontecimientos y lo volvía a meditar en su interior. Oiga, dice, volvía a meditar en su interior qué es lo que le había sucedido, cómo había sido, cómo Dios había tenido gran misericordia de ella, de utilizarla como un instrumento para hacerse presente en este mundo. Así, a cada uno de nosotros Dios quiere utilizarlos para hacerse presente en este mundo, pero ya no como utilizó a María, sino de otra forma. En el corazón de cada uno de nosotros tenemos que atesorar a Jesús, cumplir su palabra y transmitir su palabra a los demás que lo necesitan. Hermanos, tratemos y esforcémonos por hacer la voluntad de Dios, por cumplir la palabra de Dios, para poder ser instrumentos también de la presencia de Dios en este mundo y transmitir a los demás para que los demás puedan darle la gloria al Señor. Amén. Para eso se necesita ser instrumentos y preparar el corazón. Gracias a Dios y bendiciones para aquellos que se prepararon para que Cristo naciera en sus corazones. Quizás fue primera vez que Cristo que ha vivido una Navidad en gracia de Dios. A ver cuántas Navidades habías vivido, hermano, lejos de Cristo, pero esta la viviste con Dios. Felicidades a ti y te pido en el nombre del Señor que sigas haciendo el esfuerzo para que Cristo permanezca en tu corazón y como María podamos darle a los demás a conocer a Dios. Para gloria, que todo sea para gloria de Dios. Bendito sea Dios y veneramos a la Madre de Dios, la Virgen María. Saludos para todos.